Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Sí, sé que muchos de ustedes aman seguir las vidas de sus celebridades favoritas, y hoy vamos a desgranar una noticia que ha capturado la atención de millones: el llanto de Hande Erçel en el coche de Kerem Bürsin. Así es, amigos. Vamos a intentar descifrar qué pudo haber sucedido, qué hay detrás de estas imágenes y qué significa todo esto para la relación que tanto nos interesa. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El mundo de las redes sociales y las cámaras de paparazzi a veces nos regala momentos que, si bien son privados, terminan volviéndose públicos y generan un sinfín de especulaciones. Este ha sido el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nació en el set de grabación de una de las series turcas más exitosas y que ha conquistado corazones en todo el mundo. Recordemos que su química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Desde que confirmaron su romance, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Sus fans, los conocidos Hanke, han estado muy pendientes de cada paso que dan, de cada aparición pública, de cada foto que comparten en redes sociales. Y es precisamente esta gran cantidad de seguidores, que los adoran tanto, la que hace que cualquier situación que involucre a la pareja genere tanto revuelo. Ahora, centrémonos en lo que nos trae aquí, las imágenes de Hande Erçel llorando en el coche de Kerem Bürsin. Cuando estas fotos salieron a la luz, la reacción fue inmediata. El desconcierto, la preocupación y la curiosidad se apoderaron de las redes sociales. ¿Qué podría haberle pasado a Hande para que se le viera tan afectada? ¿Estaba Kerem consolándola? ¿Era una discusión? ¿Un problema personal grave? Las preguntas surgían por doquier y, como era de esperar, las teorías no tardaron en multiplicarse. Podemos imaginar la escena: un coche, posiblemente aparcado en un lugar discreto, y en su interior, dos personas que, en teoría, comparten una relación amorosa. En el asiento del copiloto, Hande, con lágrimas en los ojos, visiblemente afectada. Kerem, al volante, intentando, probablemente, ofrecerle consuelo, un abrazo, palabras de ánimo. Es una imagen íntima, privada, pero que inevitablemente nos hace pensar. Una de las primeras y más lógicas explicaciones que muchos barajaron es que Hande podría estar pasando por un momento difícil a nivel personal. Las celebridades, a pesar de su fama y éxito, son seres humanos con sus propias luchas, sus propias preocupaciones. Quizás un problema familiar, una noticia desalentadora, o simplemente un día malo, de esos que todos tenemos. En esos momentos, tener a alguien que te quiere y te apoya, como Kerem, es fundamental. Si él estaba ahí, conduciendo, seguramente intentando distraerla o llevándola a un lugar seguro para que pudiera recuperarse, eso habla mucho de la profundidad de su relación. Podríamos ver esto no como una señal de crisis, sino como una demostración de apoyo incondicional. A veces, las lágrimas son una forma de liberar la tensión, de expresar emociones que no se pueden contener. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en la intimidad de un coche, con la persona que te da seguridad? Otra posibilidad que se consideró, y que siempre genera mucho debate cuando se trata de parejas de famosos, es si las lágrimas podrían estar relacionadas con su vida profesional. Aunque ambos son actores exitosos y muy queridos, la industria del entretenimiento puede ser bastante exigente. Presión, largas jornadas de trabajo, críticas, proyectos que no salen como se espera, todo esto puede pasar factura. Quizás Hande estaba lidiando con la presión de un nuevo proyecto, con la dificultad de un personaje, o incluso con alguna noticia relacionada con su carrera que la había afectado. Y de nuevo, Kerem estaría ahí, como su pareja,
para ofrecerle su apoyo y comprensión. También está la opción de que, como en cualquier pareja, haya habido algún desacuerdo o discusión. No todas las relaciones son perfectas las 24 horas del día. Es normal que haya diferencias de opinión, momentos de tensión. Sin embargo, lo que se percibe en las imágenes es más bien una expresión de tristeza que de enfado. Si hubiese sido una discusión acalorada, la atmósfera probablemente sería diferente. El llanto, en este contexto, sugiere una vulnerabilidad, una necesidad de consuelo. Y por supuesto, no podemos obviar la influencia de los medios y los paparazzi. A veces, las situaciones se magnifican o se sacan de contexto. Es posible que lo que captaron las cámaras fuera un instante de fragilidad que, al ser expuesto públicamente, se presta a todo tipo de interpretaciones. Quizás no era tan grave como parecía, o tal vez la presencia de los fotógrafos en sí misma añadió un nivel de estrés a la situación. Es difícil juzgar desde fuera, sin conocer los detalles reales de lo que ocurría. Lo que es innegable es el papel de Kerem Bürsin en esas imágenes. Se le ve presente, atento, acompañando a Hande en su momento de vulnerabilidad. Esto, para muchos de sus fans, es una prueba de que su relación es sólida, de que se apoyan mutuamente. En lugar de ver el llanto como una señal de debilidad, muchos lo interpretan como una oportunidad para ver la humanidad de los artistas, su capacidad para sentir y para necesitar el apoyo de quienes aman. La forma en que Kerem reaccionó, sin intentar esconderla de las cámaras, sino simplemente estando ahí, demostrando que la protegía, habla mucho de su carácter y de su compromiso con Hande. Es importante recordar que, como público, tenemos acceso solo a fragmentos de sus vidas. Las redes sociales nos muestran una versión curada, y las cámaras de los paparazzi captan instantáneas que, por sí solas, no cuentan toda la historia. Por eso, debemos ser cautelosos a la hora de sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, es natural que nos interesemos y que especulemos, especialmente cuando se trata de parejas que admiramos. La reacción de los fans ante estas imágenes ha sido muy diversa. Por un lado, hay quienes expresan preocupación y envían mensajes de apoyo a Hande a través de las redes sociales. Quieren verla feliz y les duele si pasa por momentos difíciles. Por otro lado, hay quienes ven en esto una oportunidad para alimentar el drama, para crear teorías conspirativas o incluso para cuestionar la solidez de la relación. Y luego están los que, como nosotros, intentamos analizar la situación desde una perspectiva más equilibrada, reconociendo la complejidad de la vida de las celebridades y la importancia de la privacidad. Lo que sí podemos extraer de esta situación es que, a pesar de la fama y el éxito, Hande Erçel y Kerem Bürsin son una pareja que enfrenta los altibajos de la vida juntos. Las lágrimas, en este contexto, lejos de ser un indicativo de un problema insalvable, pueden interpretarse como una muestra de confianza y de la profundidad de su vínculo. Saber que tienes a alguien a tu lado, dispuesto a compartir tus momentos de tristeza y ofrecerte su consuelo, es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación sana. Y si Kerem estaba ahí, en ese coche, brindándole ese apoyo, entonces, para muchos, esto solo refuerza la idea de que su amor es genuino. Además, esta situación nos recuerda que las celebridades también son personas. Tienen días malos, sienten dolor, se preocupan. No están exentos de las emociones humanas básicas. Ver a Hande llorar, aunque pueda ser un poco perturbador para algunos, también nos humaniza a estas figuras públicas que a menudo admiramos desde la distancia. Nos recuerda que detrás de las pantallas, de las alfombras rojas y de las redes sociales, hay individuos con sentimientos y vulnerabilidades. Y en esos momentos de vulnerabilidad, el apoyo de sus seres queridos es, sin duda, invaluable. Entonces, ¿qué pasó realmente? La respuesta honesta es que, sin una declaración oficial de Hande o Kerem, solo podemos especular. Sin embargo, basándonos en lo que vimos, en el contexto de su relación y en la forma en que Kerem parecía estar reaccionando,
la interpretación más positiva y lógica es que se trató de un momento de vulnerabilidad, posiblemente causado por alguna preocupación personal o profesional, y que Kerem estuvo ahí para ofrecerle su apoyo. Y eso, amigos, es algo hermoso de ver. Es un recordatorio de que el amor y el apoyo mutuo son fuerzas poderosas, incluso en el brillo y el escrutinio del mundo del espectáculo. Para concluir, hemos analizado el intrigante incidente del llanto de Andercel en el coche de Kerem Bürsin. Hemos explorado las diversas teorías que surgieron, desde problemas personales y profesionales hasta posibles desacuerdos, pero hemos destacado la interpretación más reconfortante, la de Kerem ofreciendo apoyo y consuelo en un momento de vulnerabilidad. Hemos recordado la importancia de ser cautelosos con las especulaciones, dado el acceso limitado que tenemos a sus vidas privadas, y hemos resaltado cómo esta situación, lejos de ser un signo de debilidad, podría ser un testimonio de la solidez y la autenticidad de su relación. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que fue la razón del llanto de Ande? ¿Cómo interpretan la actitud de Kerem? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también sean fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.